Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Este es el video para explicar el trabajo práctico número 5. Tiene que ver con procesamiento por convolución. Es uno de los primeros temas interesantes, en mi opinión, que tiene muchas aplicaciones en la materia, en donde ya se empiezan a ver las cosas que podemos hacer con lo que estamos viendo. Vamos a arrancar con un poco de motivación. Vamos a buscar, acá ya tengo algunas búsquedas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se hace con convolución? Bueno, lo primero que pueden ver de la convolución es lo que obviamente vieron en clase, que es lo que es filtrado. La convolución es una operación en la que con un kernel se multiplica, suma y demás, y se tiene una nueva imagen. Con eso se puede filtrar la imagen y se puede, por ejemplo, con un filtro pasabajos eliminar ruido, con un filtro pasaltos ver en dónde hay variaciones de color bruscas en la imagen, donde pasa la imagen de clara a oscura, por ejemplo, y con eso, por ejemplo, detectar bordes, y después se van a poder hacer un montón de otras cosas más. Por ejemplo, mejorar la imagen, incluso la operación de convolución es la base, por ejemplo, de la gran mayoría de las redes neuronales que trabajan con imágenes, que ahora vamos a ver un poquito cómo funcionan también, por curiosidad nada más. Y para que vean todas las aplicaciones que tiene, bueno, en el práctico vamos a ver primero toda la parte de filtrado, y después vamos a terminar con la parte de detección de bordes. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una detección simple de bordes, y vamos a ver incluso un detector de bordes muy conocido, que es el detector de Kani. Este detector de bordes, vamos a buscarlo, se llama así, Kani Edge Detector. Y si buscamos imágenes, esto es lo que hace, probablemente algunos ya han visto este tipo de imágenes, ya han trabajado con esto. Si tenemos una imagen, por ejemplo acá que está Messi, bueno, vamos a abrirla así nomás, algo así. Donde tenemos una imagen, lo que hace el detector de bordes es tratar de encontrar en dónde están los bordes de la imagen, dónde la imagen cambia de manera brusca, y por ejemplo acá tenemos toda la silueta y bueno, algunos detalles adentro también de ahí de Messi pateando. Y por ejemplo en la tribuna, donde hay como cambios de color, pero son como más suaves, no son bordes definidos. Entonces como que ahí en la tribuna hay muy pocas cosas. Obviamente siempre tenemos algunas falsas detecciones, o sea, así, esto nunca es perfecto. Pero bueno, funciona muy bien para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones son, de las que yo conozco, hay millones. Cuando uno quiere hacer un auto autónomo, por ejemplo, o un robot que maneja solo, en el caso del auto autónomo, lo primero que uno quiere hacer es, por ejemplo, el piloto automático de Tesla, saber si estoy en una ruta y si estoy bien en el carril, no salirme del carril, por ejemplo, y para eso lo primero que tengo que hacer es detectar el carril. Y lo primero que uno hace en una ruta donde tengo las líneas marcadas, y bueno, fijo las líneas porque es lo que el humano hace, y me fijo que esté siempre el auto centrado entre las dos líneas que tengo a los costados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es detectar líneas, y para eso lo primero que se hace es detectar bordes. Por ejemplo, acá se muestra una imagen donde las líneas que se quieren detectar son estas acá, que están marcadas en rojo. Seguramente es una comparación de diferentes métodos, y bueno, seguramente en alguna de las partes del algoritmo que detecta la ruta, está el detector de bordes de Kani o algo muy parecido. Casi siempre se usa el detector de bordes de Kani. Por ejemplo, nosotros si tenemos una imagen como esta, lo más probable es que si nosotros pasamos el detector de bordes de Kani nos detecte otros bordes, como por ejemplo este de acá, de arriba, el cielo y lo que es el fondo, y tengamos que aplicar otras reglas, como decir, bueno, las líneas, las líneas de la ruta arrancan desde acá abajo, tienen cierto ángulo, pueden tener cierta curvatura, no son horizontales, que yo. Aplicamos algunas reglas más y ya probablemente tengamos algo medio básico que detecte
en qué posición estamos en la ruta. Después hay otras, un montón de otras aplicaciones. Por ejemplo, en eye tracking también se usa. Eye tracking, para el que no lo conoce, es una técnica de ver con cámaras que filman a la cara, ver, es detectar cuál es la posición del ojo, y en base a la posición del ojo y a la posición de la cámara, hacer un par de cuentas y ver en qué lugar de la pantalla nosotros estamos mirando. Y eso se usa para un montón de cosas. Por ejemplo, se va a ver cada vez más seguido en controles que nosotros podemos, pantalla que podemos controlar con la mirada, sin tocar. Se usa, en la empresa en la que trabajo yo, lo usamos para hacerle exámenes a las personas y ver si tienen Alzheimer, por ejemplo, según los movimientos de los ojos, y no sé, un montón de cosas más. Para esto se usa, en general se trata de detectar la pupila, pero se usa también el detector de bordes de Cani para, por ejemplo, acá se muestra un poco mejor. Lo que uno trata de detectar es un círculo y hay veces que, o sea, uno sabe que la pupila es un círculo que es oscuro, entonces eso es como lo que se intenta buscar, es un círculo oscuro. Pero en general a veces está medio tapado así por los párpados, entonces se trata de detectar cuál es este círculo, y para detectar el diámetro ese, eh, se aplica el detector de bordes de Cani y se hace un fiteo de un círculo a los bordes de la pupila, entonces con eso se hace el diámetro. Y esa es una de las técnicas, hay otras. No sé si hay acá alguno, hay un par de simulaciones, pero hay un montón de métodos. Algunos usan detector de bordes de Cani, otros. Y después, bueno, por ejemplo, les decía, en la convolución en sí no solamente es la detección de bordes, esa es una muy interesante, pero también están las redes convolucionales. Lo busqué como CNNIA, porque si no me aparece el canal de noticias. Las redes convolucionales, bueno, si lo buscan, aparecen un montón de cositas así. Básicamente lo que hacen es, tenemos una imagen y aplican un filtro convolucional, en realidad millones de filtros convolucionales, y hasta que llegan a un montón de parámetros, después hacen un montón de cuentitas, pero la principal operación que hacen es convoluciones, con filtros que a través de un algoritmo que tratamos de minimizar un error, se van ajustando automáticamente los pesos de cada uno de los un montón de filtros que tiene la red. Pero se hace una convolución y después se ajustan los filtros. O sea, una convolución así. Cuando uno lo ve y después ya aprende cómo funcionan, es bastante simple. Pero bueno, está basado en convoluciones, algo que se usa actualmente. Entonces, este es un tema que se usa en un montón de partes de lo que es procesamiento de imagen. Hoy en día, muchísimo el procesamiento de detección, segmentación y un montón de temas que están viendo y van a seguir viendo, se hace con redes convolucionales, y es clave entender cómo funciona una convolución para eso. Bueno, vamos a ir a la clase, vamos a hacer un repasito rapidísimo de la clase para saber qué es lo que vamos a hacer en el práctico. Acá en la clase, bueno, vieron básicamente cómo funciona una convolución y después los tipos de filtros que hay. Algunos de los filtros que están acá los vamos a implementar, y vamos a implementar algunos filtros que no están acá en la clase. Uno de los primeros es el filtro gaussiano. Este es un tipo de filtro que es pasabajos, y todos los filtros pasabajos hacen algo como esto, parecido a esto, que es, tenemos una imagen con un determinado nivel de detalle, y después de pasarle el filtro, se pierden los detalles, se pierde o sea, la imagen queda más borrosa. Perdemos toda la información que es de alta frecuencia. Entonces acá tenían el ejemplo de cuando ponemos ruido blanco, que la transformada del ruido blanco a ese ruido blanco. Este ruido blanco ya está filtrado, creo que por un filtro gaussiano, y entonces el espectro que debería ser ruido blanco termina siendo ruido blanco filtrado, entonces tenemos solamente la parte de baja frecuencia, que está acá, en el centro de la transformada. Después están los filtros, acá muestran el laplaciano, es un ejemplo de filtro pasaltos, que hace algo como esto.
El filtro pasabajos, bueno, sí, vamos a ir viendo detalles, que también les van a servir. Si pueden ver acá el filtro pasabajos, son todos coeficientes positivos, y bueno, se pone esta constante que es 1/256 para que la suma de todos los coeficientes de 1. Eso hace que la imagen se vea con el mismo brillo que la imagen original. Pero siempre son todos coeficientes positivos. Entonces, cuando la imagen son todos valores de 0 a 1, lo multiplicamos por todas cosas positivas que están entre 0 y 1, entonces el resultado de la imagen termina también entre 0 y 1. Esto no pasa en filtros pasaltos. Por ejemplo, el laplaciano tiene acá menos unos y acá menos unos. Y ya la normalización de los filtros no es tan obvia, porque si nosotros sumamos, casi siempre los filtros pasaltos suman 0. Acá hay 4 menos 1 y hay un 4, y acá hay 8 menos 1 y hay un 8. Suman 0, entonces ya si queremos normalizar dividiéndolo por la suma, por ejemplo, lo estamos dividiendo por 0, no se puede hacer eso. Entonces, acá ya es diferente. Y como tenemos cosas negativas, hay muchos casos en los que vamos a obtener píxeles con valores negativos. En general lo que se hace es, hay dos opciones. O eliminamos los píxeles negativos, depende de lo que queremos hacer, ya lo vamos a ver. No los tenemos en cuenta, los planteamos a 0, por ejemplo, o tomamos el valor absoluto de la imagen. Entonces los valores negativos pasan a ser positivos. Acá probablemente tomaron el valor absoluto de la imagen, no estoy seguro. Pero bueno, se ve algo como esto, donde tenemos píxeles negros, o muy oscuros, casi toda la imagen, donde no hay muchas variaciones de color, las variaciones son suaves, es casi negra la imagen. Y después es más blanca, en donde hay variaciones de muy alta frecuencia, por eso el pasado. Que las variaciones de alta frecuencia es donde la imagen cambia de color de manera brusca, que es generalmente en los bordes. Entonces tenemos algo como eso. Bueno, acá hay aspectos de qué pasa cuando implementamos con el espectro, cuando implementamos un filtro que tiene longitud finita y demás. Mencionaba filtros diferentes como el de Bartlett, que es un filtro que está hecho como la convolución de un filtro cuadrado, que es este, son todos iguales, consigo mismo. Entonces tenemos un filtro que con los coeficientes triangulares, y tiene una mejor respuesta en frecuencia, y después, bueno, si seguimos haciendo ese procedimiento de convolucionar el filtro consigo mismo, llegamos a la mejor opción sería en filtros más abajo, que sería el filtro gaussiano, que acá la respuesta en verde. Y bueno, son diferentes opciones de filtros más abajo, unos mejores que otros, pero bueno, casi siempre se usa el filtro gaussiano. Bueno, después menciona que los filtros más altos pueden tener diferentes frecuencias de corte, y acá lo explica con este ejemplo en donde, ¿por qué distintas frecuencias de corte? Porque nosotros no queremos, hay imágenes en las que no tienen variaciones tan bruscas, como por ejemplo esta radiografía que se ve acá. No pasa en ningún momento de algún color muy oscuro, muy claro. Es como que hay variaciones que nosotros queremos detectar, incluso como estos huesos que están así, debe ser en la parte de atrás de la espalda, que se ven como algo más clarito, pero la variación es ahí media sutil. Y entonces nosotros no queremos variaciones muy altas, queremos variaciones transiciones más suaves, que son más de media frecuencia. Entonces en ese caso podemos ajustar, hay diseños de filtros en los que podemos ajustar las frecuencias de corte. O incluso acá lo que se usa en este tipo de imágenes también son filtros que vamos a diseñar también, pasabanda. Porque queremos variaciones medias, de media frecuencia, o sea, con una banda de paso en frecuencias medias, y a veces directamente no queremos frecuencias altas, porque el problema de las frecuencias altas es que casi siempre el ruido es de alta frecuencia. Si nosotros hacemos zoom en esta imagen, o en casi cualquier imagen, van a ver que aparecen un montón de, si ven una imagen de color, por ejemplo el celu, que hace un montón de zoom, van a ver que el color de cada uno de los píxeles, cuando pueden ver los píxeles, tiene cierta variación, algunos es más verde, más azul, más rojo, así, y es porque hay ruido en alguno de los canales, y el ruido casi siempre es de alta frecuencia, es un solo píxel que es diferente a sus vecinos, y que es la máxima frecuencia que puede haber.
Entonces, si dejamos pasar la alta frecuencia, dejamos pasar el ruido. A veces no queremos, pero si queremos filtrar ese ruido. Bueno, acá muestra diferentes filtros pasaltos, como armar kernels, con producto externo, esto se usa un montón. Y bueno, después una de las primeras aplicaciones interesantes que vemos, que es el filtro de mejora, que es copiar la imagen original y sumarle un poquito de filtro pasalto, que sería las transiciones, lo que hace es aumentar esas transiciones bruscas. O sea, todo lo que es bordes, vendría a ser la nitidez de la imagen, aumentarla un poco. ¿Qué pasa? También estamos aumentando el ruido. Acá, por ejemplo, se ve todo medio gris, medio suave, y acá van a ver que tienen muchas variaciones de altas frecuencias de ruido. Pero bueno, mejora un poco la nitidez de la imagen. Y seguramente lo mencionó Claudio en clase, pero si ustedes sacan una foto, más que nada con un celular que no es muy bueno, en mi caso mi celular pasa es un Xiaomi, si haces mucho zoom y ves una imagen en algún borde, van a ver que el borde, por ejemplo, si es algo que cambia de blanco a negro, es como que en donde está la transición se nota que pasaron un filtro. En la parte negra, justo en el borde, es más negro de lo que debería ser, y en la parte blanca es más blanco de lo que debería ser. Es muy evidente que le pasaron un filtro de mejora de esto. Lo usan en todos los celulares, solamente que en algunos más sutil que otros. Cuando la cámara no es muy buena, seguramente le tienen que poner más software y le ponen un filtro de mejora y un montón de cosas más para hacer que parezca buena la cámara. Después, bueno, tenemos los filtros direccionales. Todos estos filtros hasta ahora son filtros que se llaman simétricos o invariantes ante la rotación. Quiere decir, por ejemplo, tenemos un filtro cualquiera de estos, uno más chiquito para darnos cuenta. Estos filtros, si nosotros los cortamos 90 grados, la cantidad de veces que queramos y en el sentido que queramos, son iguales, o tenemos el mismo filtro. Por eso se llaman simétricos. Después hay filtros, están acá direccionales, que no pasa esto. Por ejemplo, este de acá girado 90 grados en sentido antihorario. Y para lo que se usan en general es para calcular los gradientes de la imagen, las derivadas de la intensidad del color respecto de una dirección. Y por lo general se usan para detectar bordes. Es una de las principales aplicaciones. ¿Por qué? Porque si vemos acá, por ejemplo, filtro de Sobel, este es el más utilizado directamente. Acá lo que está calculando es la derivada respecto de X, la derivada de la intensidad respecto de X. ¿Cómo podemos ver eso? Si se acuerdan, en la esquina superior izquierda arrancan las coordenadas. Ahí arrancan lo que sería el número de fila y el número de columna. Entonces serían como las coordenadas X e Y. Y si nosotros vamos recorriendo la imagen, por ejemplo acá donde está esta M, de izquierda a derecha, que sería a medida que aumenta la coordenada horizontal, nosotros vemos que primero, por ejemplo, acá arranca en blanco, en un valor alto, y baja, y pasa a negro. Entonces tenemos un cambio brusco negativo. Y después seguimos, pasamos de negro a blanco, y hay un cambio muy brusco positivo. Brusco digo porque pasa del mínimo valor al máximo valor en un solo píxel, es una imagen binaria. Entonces si vemos acá la imagen, acá lo que probablemente se está mostrando es solamente los cambios positivos en la derivada de X. Porque venimos acá y en el cambio negativo es que no vemos nada en este borde, pero acá sí vemos, cuando pasa de negro a blanco, vemos un borde. Después donde la M ya es blanca y es constante, no vemos nada. Y después donde pasa a negro de nuevo, tampoco vemos ese borde. De esa forma podemos ver que esta es la derivada respecto a X. Y como pueden ver, son todos bordes que son verticales o casi verticales, o sea, todo lo que sería desde los 90 grados hasta los, perdón, los 0, 180 hasta lo vertical. Y bueno, esta es una imagen binaria, pero si fuese una imagen en escala de grises se notaría que los bordes que más se notan son los que son perfectamente verticales, porque están a 90 grados del
kernel ese. Y esto nos serviría, por ejemplo, para hacer una detección de bordes verticales, porque los que son horizontales así, en X no varían, a medida que va pasando el kernel ves siempre lo mismo, y los que son totalmente verticales, cuando pasa el kernel detecta la máxima variación que pueda haber. Y bueno, acá en este caso, como ven, el kernel acá tiene valores negativos, entonces esta imagen de acá tiene ciertos valores negativos que en este caso no lo están mostrando, probablemente se clampearon a cero. Y bueno, si hacemos lo mismo con el otro gradiente, la dirección vertical, vamos a poder detectar líneas horizontales. Y acá ya pasa a la actividad práctica. Fui medio rapidito porque esto también ya lo vieron en clase y también ya lo explicó. Entonces, vamos a hacer más o menos en el práctico lo que acá se... Entonces acá tenemos el template del práctico, estamos importando las librerías que siempre usamos, estas son las tres que siempre usamos. Esto es vamos a graficar los kernels y yo ya hice una función para graficar los kernels y le puse un mapa de color para que sea del mismo mapa de color que usa MATLAB, que me gusta. Y esta es la función que vamos a usar para hacer la convolución. Siempre que encuentran una función nueva que hace algo importante, por ejemplo, todo este práctico está basado en convoluciones y vamos a usar una simple función para hacer todo eso, yo les recomiendo que, si no saben cómo, busquen la documentación. Y, por ejemplo, estas, SciPy, Signal, Convol, entonces buscan eso en Google, entran en el primer link que aparece, seguramente es este, y acá pueden ver que tienen la convolución esto, bueno, hace la convolución de dos arreglos de dos dimensiones, que son este de acá y este de acá, pero tiene otras opciones que a veces no son importantes y a veces sí. En general, las primeras opciones que aparecen, a veces tienen como 30, las primeras opciones que aparecen en general son importantes. Por ejemplo, el modo, acá sería el borde, en este caso tiene una opción que dice llenar, y acá el valor con el cual lo llena. Estas cosas acá es porque hay distintas formas de tomar la convolución, y más que nada es en los bordes. En el medio de la imagen no hay formas de hacerlo. Por ejemplo, acá tenemos la imagen esta que vamos a usar. Cuando pasa un kernel por acá haciendo la convolución en una parte de acá de la imagen, no hay muchas opciones. Es pasar el kernel, hacer las multiplicaciones y sumas que hay que hacer, y con eso obtenemos el valor de cada uno de los píxeles de la imagen. El problema es acá en los bordes. ¿Qué hacemos cuando queremos convolucionar un píxel del borde, por ejemplo? Que para centrar el kernel ahí, nos queda un pedazo de kernel afuera. Hay muchas opciones. O sea, una de las primeras que podemos pensar es, bueno, llegamos solamente hasta donde entra el kernel en la imagen, y listo. Pero eso hace que nos quede una imagen más chica. Los píxeles de los bordes no lo vamos a poder convolucionar, podemos centrar el kernel ahí. Entonces, la imagen, si esta es de, por ejemplo, 520 por 520, por ejemplo, nos va a terminar quedando de 518 por 518. Si usamos un kernel de 3×3. Y a medida que aplicamos, si queremos aplicarle muchas convoluciones, nos termina quedando capaz que 20 píxeles de cada lado más chicos. Y eso puede ser un problema o no. Por ejemplo, si queremos filtrar esto y ver cómo funciona, no importa si te quedan 2 píxeles menos. Si queremos mandar esta imagen por WhatsApp, por ejemplo. Ahora, si por ejemplo queremos hacer una imagen, convolucionarla, y después el resultado compararlo con la imagen original, ahí tenemos un problema, porque son 2 píxeles de diferencia, pero ya Python no te deja hacer esa comparación. Entonces, ahí sí o sí tenemos que hacer que las dos imágenes sean del mismo tamaño. Para hacer eso, de nuevo, hay muchas formas. Cuando está el kernel, por ejemplo, una de las primeras que se hace, que es la opción por defecto, incluso, es se llena el borde de la imagen, se lo rellena lo que haga falta con el valor que especificamos acá, que es 0. Entonces se agregan todos ceros al costado de la imagen, que va a ser todo un borde negro, y se termina de convolucionar el borde. Eso puede servir o puede que no. O sea, el problema que puede llegar a tener eso es que
supongamos que tenemos un kernel muy grande. Cuando vamos pasándolo así, necesitamos tener un borde bastante grande, negro, y cuando a medida que lo vamos convolucionando, como en esa zona era toda, la mitad de la imagen es negra, el resultado nos va a quedar más oscuro. Va a tener la forma que queremos, pero va a ser bastante más oscuro. O incluso si estamos detectando bordes, nos va a detectar todo un borde ahí, porque capaz que la imagen era media gris y pasó de brusco a cero. Entonces, nos detecta todo un borde si queremos detectar bordes en el alrededor de la imagen. Ahí una de las formas que se hace es, se aparecen acá, con esta fill, que es para llenar con algún valor, lo podemos llenar con negro, con blanco, con 0,5, con lo que queremos. Después está wrap, que esto es, este de acá me parece que es como que cuando tenemos la última columna, esa última columna agarra, se centra en esa última columna, en el borde de la derecha, por ejemplo, y copia la anteúltima columna, la copia a la derecha. Y la previa a esa la copia después. Entonces es como que una columna menos la copia en una posición más. Dos columnas menos la copia en dos posiciones más. Entonces nos queda algo que es una transición bastante suave, porque, por ejemplo, acá donde está el cielo era todo gris, va a seguir siendo todo gris. Y acá donde está esto que era todo negro, va a seguir siendo todo negro para allá. Y así. Y esa en general es una de las más usadas. Y después sin metrical, no estoy seguro, pero puede ser que sea copiar la imagen, porque esa es otra opción. Se copia la imagen como al costado, arriba, así, un montón, y después se hace la conclusión sobre eso. Ahora entré en la duda. Bueno, y después, el modo este es, si queremos que sea full, valid y save. Esto es, eh, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la convolución y llegar solamente hasta el borde ahí, bueno, supongamos que hacemos el relleno con ceros alrededor. Cuando nosotros empezamos a convolucionar y tenemos el relleno ese con píxeles negros, ese ya va a ser un resultado que se llama que no es válido, porque ya le estamos agregando un valor que no estaba originalmente en la imagen. Entonces, si nosotros ponemos valid acá, esos píxeles que estamos convolucionando con píxeles del costado, no nos lo va a mostrar. Ahora, no tiene sentido poner el llenar con ceros y después no vamos a desechar ese resultado. Es lo mismo que no rellenar con nada y hacemos hasta ahí la convolución. Eh, pero bueno, este valid es como no rellenando nada a los costados. Same es para obtener una imagen del mismo tamaño que la original, rellenando lo que haga falta rellenar, siempre es la mitad del tamaño del kernel. Y full es, directamente es como el resultado de la full discrete linear convolution. Es hacer que sea, rellenar lo que haga falta rellenar, hasta que siempre haya al menos un píxel solapado entre el kernel y la imagen. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de, por ejemplo, 100% y un kernel de 5%, para tener el mismo tamaño de la imagen, el kernel de 5x5 va a tener que llegar al centro del kernel, a los bordes de la imagen. Pero eso se puede seguir moviendo y sigue habiendo solapamiento. O sea, si lo movemos un píxel más para afuera, como era de 5x5, tenemos como 2 de ancho para cada lado. Entonces lo podemos seguir moviendo para afuera y sigue habiendo solapamiento. Ese resultado de decir, bueno, todos los píxeles que se puedan solapar, rellenámelo con lo que vos hayas dicho acá, pero sea todo lo que se puede solapar es full. Es muy raro hacer ese full. En general el procesamiento de imágenes no se usa, pero bueno, capaz que en algún caso particular se haga. Por ahí lo que se usa más es en procesamiento de señal, ¿no? Casi siempre lo que vamos a querer es este same, que sea el mismo tamaño, y
casi siempre lo que vamos a usar es para que en los bordes o sea, no haya ese problema de que aparece un borde falso, que la imagen es más oscura, o esos problemas así. Entonces, pasando, esta es la consigna, todo lo que van a tener que implementar. Y bueno, acá, antes que nada, unas funciones que son para plot kernel es una función que se usa acá adentro, acá, que es para hacer un dibujito en 3D del kernel no, acá hay un kernel de ejemplo, pero donde ustedes, por ejemplo, hagan un kernel gaussiano, ahí van a poder ver una campanita del kernel gaussiano. Y acá esta función es para graficar, si le pasamos una imagen, la otra imagen y un kernel, nos grafica así de esta forma. La idea es que le pasen la imagen como original, la imagen filtrada y la forma del kernel. Y eso lo usen para plotear, para que sea más fácil, porque en toda el práctico van a tener que ser así, la imagen original, la filtrada, y utilizando distintos kernels. Entonces, la consigna es toda esta, vamos a ver si podemos hacer zoom. Entonces, el primer punto va a ser implementar los siguientes filtros simétricos. Hemos dicho que uno lo gira 90 grados y no pasa nada, si tiene el mismo filtro. Y va a haber, empezamos con los filtros pasabajos, estos son casi todos, los vieron en teoría. Box es directamente el que es un cuadrado, que son todos unos. Entonces hacemos un kernel de, por ejemplo, de 3×3, son una matriz de 3×3 de unos, y siempre los filtros pasabajos se los normaliza dividiéndolos por la suma del kernel. Entonces uno hace un cuadrado de 3×3 de 1, eso, si uno hace la suma le da 9, entonces lo divide por 9. Lo podríamos hacer automático, si bueno, hacemos un kernel de lo que sea, y como ya sabemos que está abajo, calculamos la suma y lo dividimos por eso. Después, este sería lo mismo que esto, todos los valores del kernel que son distintos de 0 valen lo mismo, pero la idea es que los unos, en vez de que sean un cuadrado, ahora que sea un círculo, o lo más parecido a un círculo posible, porque si hacemos un kernel de 3×3, no hay muchas opciones, podemos hacer una cruz, o podemos hacer un cuadradito completo. En general lo que se elige es una cruz. El resultado, la diferencia entre estos dos filtros es que cuando uno filtra con el box, que es como el kernel más fácil de diseñar, aparecen como artifacts, se llama, que es como formitas cuadradas en algunos puntos. Por ejemplo, si hay un píxel brillante, en ese píxel brillante en la imagen resultante va a aparecer como un cuadrado más brillante. Y aparece como la forma del filtro ese. Y la idea es que cuando uno usa ese filtro, aparecen muchos cuadrados, y si uno usa círculos en vez de cuadrados, esos artifacts aparecen menos, es como que se notan menos a la vista. Entonces, la idea es hacer una función que me implemente ese kernel circular. ¿Cómo vamos a hacer el kernel circular? La idea, bueno, acá no lo especifiqué, voy a modificar la consigna para especificarlo. La idea es que de todos estos puedan hacer al menos de estos pasabajos de cualquier tamaño. Yo le digo, hacemos uno de 3×3, hacemos uno de 5×5, de 7×7, 9×9, siempre son de tamaño impar para que tengan un píxel central. Si son de 2×2 o de 4×4, no lo sabe cuál es el píxel central del kernel y aparecen ciertas ambigüedades. Pero bueno, la idea es que yo le pase el tamaño a la función, o sea, le implementamos una función, le digo, bueno, dame un kernel cuadrado de tamaño 3×3 y me devuelve el kernel. Después está el de Bartlett, que es la convolución consigo misma del box, o bueno, ya sabiendo que es un filtro que va aumentando desde 1 hasta, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, así, después 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, y termina siendo como una piramidecita en donde
el píxel central es el que más vale, y a medida que yo me voy alejando del píxel central va valiendo cada uno menos, hasta llegar al borde que vale 1. Después el filtro gaussiano, que acá lo van a tener que implementar utilizando la distribución de probabilidad de la función de Gauss. Casi siempre cuando uno busca un filtro gaussiano, aparece un kernel en particular que dice esto. Uno, creo que en la teoría dice 1, 4, 6, 4, 1. Ese es un filtro gaussiano, sí. Pero la idea es que uno puede configurar el filtro gaussiano como, por definición, es un filtro cuyos coeficientes siguen la función de distribución de probabilidad de la distribución normal. Y la distribución normal tiene cierta media y cierto desvío estándar. La idea es que la media esté en el píxel central, que ese sea el valor que más vale, pero dependiendo del desvío estándar, uno podría generar distintos kernels. Incluso sí o sí vamos a tener que hacer eso, porque después hay este filtro acá que se llama diferencia de gaussiana, son la diferencia entre dos filtros gaussianos que tienen diferentes desvíos estándar. Entonces, un segundo. El filtro, entonces vamos a tener que usar la función scipy stats, lo usamos en un práctico anterior, ahora no me acuerdo exactamente la librería, pero está en el práctico anterior, y van a tener que calcular, obtener el filtro gaussiano a partir de esa función, de la distribución de probabilidad. Probablemente usaron la acumulada para el práctico anterior, ahora hay que usar la distribución de densidad de probabilidad. Después pasa altos, bueno, el Laplace de 4 y 8 vecinos ya está ahí en la teoría, es básicamente escribir los dos kernels de esos, van a ser sí o sí de 3×3, y implementarlos o sea, probarlos ahí con la función, a ver, queda bastante fácil. Y después pasaltos a partir de un pasabajo. Esta es una forma general de hacer un pasaltos, que es haciendo el filtro de identidad menos un filtro pasabajos. ¿Por qué es eso? Porque el filtro de identidad es un kernel que es todos ceros, excepto el píxel central que vale 1. Entonces, cuando nosotros hacemos la convolución, estamos multiplicando ese píxel por un 1 y eso va a la imagen resultante. Entonces ese es un píxel, un kernel de identidad. Obtenemos la misma imagen. Cuando nosotros vemos la respuesta en frecuencia de ese kernel, deja pasar todo. Exactamente la misma imagen. Entonces, la respuesta en frecuencia es directamente un 1 en todas las frecuencias, una imagen blanca para si la queremos ver en el módulo. Tiene todas las frecuencias y todos valen lo mismo. Entonces, si a eso, si a algo que es toda una constante, le restamos algo que es un pasabajos, que solamente deja pasar las frecuencias bajas, la resta de eso va a dejar pasar lo que deja pasar el pasabajos. O sea, perdón, lo que no deja pasar el pasabajos. Serían las frecuencias altas. O sea, tenemos una constante menos un pasabajos, nos queda un pasaltos. O sea, no deja pasar las frecuencias altas. Y lo bueno de esto es que el pasabajos puede ser cualquier pasabajo, y en general lo que uno elige es un filtro gaussiano, porque tiene eso del desvío estándar que uno puede configurar el ancho de banda usando el desvío estándar del filtro. Entonces, si uno quiere un pasabajos de frecuencia variable, usa un gaussiano con diferentes desvíos estándar. Si uno quiere un pasaltos, hace un pasaltos de esta forma y cambia el ancho de banda con el desvío estándar del pasabajos, o sea, con el ancho de banda del pasabajos. Después vamos a hacer un pasabanda, que el más conocido de todos es diferencia de gaussianas. Y en este caso, lo que se hace es un gaussiano pasabajos, que tenga un ancho de banda, si decimos, de la frecuencia normalizada, por ejemplo, vieron que no sé si lo mencionó en la teoría, pero la respuesta en frecuencia va o desde 0 a pi, o 0 a 2pi a veces se hace, pero al final es 0 a pi, o se considera de 0 a 1, normalizando el eje de frecuencias a pi.
siendo 0 la frecuencia más baja, 1 la frecuencia más alta. Entonces se hace un filtro gaussiano, por ejemplo, con ancho de banda 0,6, y se le resta uno de ancho de banda 0,2, o 0,4, por ejemplo. Creo que hay acá, no sé si lo muestra la diferencia de gaussianas. No, pero muestra uno parecido, que es la diferencia entre dos pasabajos, uno gaussiano y otro Barlow. ¿Qué pasa? El gaussiano tiene menos ancho de banda, en este caso, y el Barlow tiene más ancho de banda. Entonces, cuando hacemos la resta, acá puse diferencia de gaussiana, bueno, Barlow en realidad no es gaussiano, como hacemos el de más ancho de banda menos el de menos ancho de banda, acá siempre que hacemos esta resta queda una diferencia positiva desde acá hasta acá, que es 0 en la frecuencia máxima y 0 en la frecuencia mínima, y vale algo en el medio. Entonces por eso es un pasabanda. Si vamos jugando con los diferentes anchos de banda de los dos filtros pasabajos, podemos correr la frecuencia central y el ancho de banda. Y la forma más fácil de hacerlo es con dos gaussianas, y podemos calcularle con el desvío estándar directamente. Implementamos ese, que es llamar dos veces a la función que definimos para calcular un filtro gaussiano. Después el próximo es el de mejora de contraste, que es el que estaba por acá que vimos, está más abajo, acá. Y en este caso, bueno, dice, esto se logra sumando el kernel identidad al laplaciano multiplicado por 0,2. Es como que usamos el kernel identidad para copiar la imagen y le sumamos a ese kernel identidad un poquito de laplaciano. O sea, multiplicamos el laplaciano por 0,2. Acá en este caso la consigna, yo uso un poco de pasadillos. ¿Por qué? Porque la laplaciano sí se usa, pero en general esta es una mejor forma de definir un pasadillos. Porque el de Laplace es como un filtro muy brusco y tiene algunas propiedades que no son muy buenas. Si por ejemplo hacemos un laplaciano más grande, como que la regla general del laplaciano es el valor del medio es el único positivo, y el resto son todos menos uno, y después normalizo, no sé. Si yo hago un filtro muy grande laplaciano, me queda el valor del medio 64 y el resto 64,1, por decir algo. Y me queda como mucha diferencia entre eso, y no es tan suave, y no le puedo configurar el ancho de banda. Me aparecen ciertos artifacts también con el laplaciano. Entonces, no es un filtro muy bueno pasar. Casi siempre se intenta hacer esto, la identidad menos el pasabajo, y si es un filtro de siempre 3x3 o 5x5, más que eso no tiene sentido, gaussiano. Y entonces, ahí lo pueden implementar con cualquiera. Yo lo implementaría con este pasabajo, que es mejor. Pero es básicamente eso. Agarrar el kernel de identidad, que es todos ceros, con un 1 en el medio, sumarle un pasabajo multiplicado por algún valor que lo pueden configurar, que es 0,2, la idea es que se pueda configurar, y hago la convolución con eso. Y eso me debería mejorar el contraste. Después, la siguiente consigna es implementar los siguientes filtros direccionales. Así que hay muchos de estos. Yo les puse acá solamente el Sobel porque es el más usado, en el 99% de los casos usan el Sobel. Incluso el detector de bornes del CANI está basado en el filtro de Sobel. Y la idea es implementar este filtro, ya lo tienen en la teoría como es, son unos y menos 2 y unos y 2. Y la idea es encontrar el gradiente en X y el gradiente en Y. Ahí la idea acá, también voy a modificar la consigna para hacerlo más específico, la idea es aplicar valor absoluto para ver tanto las variaciones positivas como negativas, y no perder la variación negativa que puede pasar. Y después el gradiente, la idea sería calcular el módulo y la fase. Acá para calcular el módulo y la fase, es como calcular el módulo de la fase de cualquier... Bueno, en el gradiente eso lo vieron en análisis matemático, si es que la cursaron, pero el módulo es el gradiente de x al cuadrado más el gradiente de y al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Los gradientes ahí
tengan cuidado de no haber aplicado ya valor absoluto. En realidad, para el módulo no pasa nada si se aplica un valor absoluto, el tema es la fase. En la fase importa el signo de los gradientes, entonces fíjense de no haber aplicado antes el valor absoluto. La fase es la cotangente del gradiente de y sobre el gradiente de x. Y nada, que se fijen, ploteen cómo se ve el módulo y la fase. Ahora, la fase van a tener que aplicar ahí alguna normalización y en general se usa alguna escala de colores. Le voy a dejar... No, les dejo para que lo hagan ustedes. La fase va entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi, dependiendo de la función que estén usando, siempre es entre menos pi y pi. La idea es que normalicen ese rango de menos pi y pi a 0 y 1, y que muestren cómo se ve eso. Lo más probable es que vean como que es ruido, como que no tiene ningún sentido, o que por ahí, qué sé yo, si estamos viendo este tipo de la cámara, capaz que vemos como la silueta del tipo con la cámara, pero no mucho más que eso, el resto va a ser como todo ruido. Pero bueno, la idea es que normalicen esto antes de graficar. Con lo que vimos muy práctico, creo que era. Después la siguiente consigna es implementar un detector de bordes a partir del filtro de Sobel. Sobel, no sé cómo se dice. Como habíamos dicho, si vemos el módulo, acá en la clase estaba el filtro de Laplace. Bueno, el filtro de Laplace, lo que tiene, bueno, por así decir, es que con un solo kernel ya tenemos todos los saltos. Tiene ciertos problemas, por algo se usa el de Sobel, y lo que se hace en el de Sobel es, para obtener una imagen parecida a esta, se calcula el módulo del gradiente. Entonces, donde hay gradiente es porque hay un cambio brusco, ya sea en la dirección de x o en la dirección de y. Entonces yo calculo el módulo del gradiente y me da algo que vale más cuando hay una variación independientemente de la dirección. Entonces, si hay una dirección diagonal, como yo estoy calculando el módulo, me va a dar como el tamaño, la longitud del vector, no importa a dónde esté apuntando. Entonces, con eso yo sé que hay un borde, no importa en dónde. Entonces, la forma de detectar un borde con el módulo del filtro de Sobel es eh, aplicando un umbral. Un borde se define como, cuando ven, acá, opción de bordes, márgenes. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, acá detectar bordes, parece simple. Si vemos la imagen esta de la derecha, siempre son ceros en donde no hay borde y uno donde hay borde. Es como una especie de clasificación donde tenemos dos clases, no borde y borde. Y a donde no hay borde le ponemos un 0, donde hay borde le ponemos un 1. Entonces, acá si nosotros analizamos esta imagen con el filtro de Sobel, vamos a obtener algo que en los bordes va a ser más blanco. No importa cuánto, pero va a ser más blanco que en el resto, es una variación continua. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir un umbral y decir, bueno, acá podemos analizar de antemano la imagen, por ejemplo, y podemos ver, bueno, entonces esta parte que es gris continua, los valores no pasan de 0,1, es casi negro. Entonces podemos decir, bueno, si vale menos de 0,2, por ejemplo, yo ya sé que no es borde. Y después nos ponemos a analizar, bueno, acá dentro de estas, no sé qué sería esto, pero parece un tejido, ¿qué es? Eh, Hay, sí, algunas variaciones más que no son bordes, que yo no quiero explicarlas por. Capaz que eso en la imagen vale, no sé, 0,3 el módulo del gradiente. Entonces, bueno, decimos, bueno, yo aplico un umbral un poquito más alto para decir que no es borde, pero acá en los bordes capaz que vale 0,7 la imagen. Entonces podemos decir, bueno, una forma de clasificar eso, si pertenecen a un borde o no cada uno de los píxeles, es decir, bueno, yo pongo un umbral en 0,5, 0,6, eso va a depender de la imagen, lo pueden ir ajustando y viendo cómo se ve la imagen que obtienen. Si vale menos que ese umbral, le pongo un 0, si vale más que ese umbral, le pongo un 1. Es eso, es aplicar un umbral que incluso lo hacen en
dos líneas. Y eligen, ponen la imagen, si vale menos que tanto, va un 1. En la otra línea, si vale menos que tanto, es un 0. Es eso, nada más. Y es aplicar un umbral al módulo del filtro de Sobel para tener una imagen binaria con unos en los bordes y 0 en los. Y después, escribir una breve descripción sobre cómo funciona el detector de bordes del Kani. ¿Esto por qué? Porque es importante que lo sepan si hacen procesamiento de imágenes, pero no les voy a pedir que lo implementen, obviamente, porque es bastante más complicado que lo que hace el filtro de sombra. Tiene, creo que son 4 o 5 pasos, dependen de donde lo busquen, creo que en Wikipedia aparecen 5, lo pueden buscar en Wikipedia nomás, tienen que escribirlo con sus palabras, me voy a dar cuenta si copian y pegan, porque sabemos que todas. Creo que son 5 pasos, que son, primero, un filtrado para eliminar ruido, pues aplica el filtro de Sobel, y después hace algo más. Ese algo más, lo que hace al final, los últimos 2 pasos, son los más interesantes. Que básicamente lo que dijo Kani en su momento es, cuando yo aplico ese umbral, puede ser que acá me aparezcan, no sé, que los bordes de estos sea una transición que es más o menos suave, entonces hay como 2 o 3 píxeles seguidos, si yo veo el ancho del. A ver, ¿qué hay una imagen? Lo puedo explicar mejor que lo hicieron directamente con el de Sobel. Esta creo que está hecho con el de Sobel. Si no es con el de Sobel, es con algo parecido. Cuando aplican, sí, esto está filtrado con el de Sobel, pero no tiene un umbral. Sí, mira, acá aparecen, pueden ver, aparece todo el borde, aparece en blanco, y como que hay un gradiente muy alto en los bordes, y eso es porque seguramente rellenaron con ceros, hicieron la convolución, y donde obviamente rellenaron con ceros, esta imagen es, ¿cómo se llama? Lena, esa imagen. Es toda como, no sé, tirando a color salmón o algo así, o en blanco y negro, pero no es negro alrededor. Entonces, donde le pusieron negro, se marca mucho la diferencia. Hay como un gradiente, como un salto a la intensidad, y detectó todo eso. Eso es porque no usaron, por ejemplo, el crop en la convolución. Y bueno, como pueden ver acá, no se distingue mucho, pero cuando uno calcula el gradiente, los bordes a veces son medios difusos, como acá en donde está el pelo, y pueden ser medios anchos. Lo que dijo Kanye en su momento es, no, el borde tiene que ser definido. Es como que si vemos acá esto como montanitas, en donde la intensidad es más alta, o sea, la altura de la intensidad, es como que si yo tengo una montañita, yo lo que quiero detectar es el pico de la montaña. Ahí es donde está centrado el borde. Y ese va a ser el único píxel que se ponga negro. Los costados de la montaña no van a ser blancos. Y si yo pongo un threshold muy bajo y uso solamente el filtro de Sobel, capaz que detecto como si fuese toda la montaña, si fuese el borde. Y yo solamente lo que quiero es la puntita. Entonces, el detector de bordes de Kanye hace eso. A partir de la detección de toda la montaña que hace el filtro de Sobel, yo digo, bueno, trato de detectar la puntita, elimino como los píxeles de los costados hasta que me quedo solamente con el de la puntita. ¿Cómo hace eso? Es lo que van a tener que explicar en ese último punto. Y eso sería todo por ahora. La consigna, cuando la suba, va a tener algunas modificaciones para dejar más claras esas cosas que me di cuenta mientras iba explicando. Y cualquier consulta la pueden escribir en los comentarios de Facebook, en la misma publicación, o por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y nos vemos.